El gobierno del presidente Gustavo Petro continúa trabajando arduamente por la consulta popular, por este mecanismo de participación ciudadana al que le temen todos los de oposición, los partidos de derecha y también algunos medios tradicionales de comunicación. Esos congresistas que incluso en este momento están vacacionando porque son tan descarados, trabajan tanto en el Congreso de la República, que no les bastó con las vacaciones que tuvieron a fin de año, que fueron apenas hace 2 meses, sino que decidieron también darse de vacaciones la Semana Santa completa. Pero no solamente eso, también el lunes de la próxima semana, el lunes 21 de abril, día en el que de hecho el mismo gobierno nacional, allí en este caso liderando por parte del Ministerio del Trabajo en cabeza de Antonio Sanguino, pues se va a radicar el proyecto de ley de la consulta popular que tiene prevista que se lleve a cabo en nuestro país entre julio y agosto. Este mecanismo de participación ciudadana al que le temen completamente los congresistas, que estaremos muy atentos a ver si estos de verdad van a tener la desfachatez de negarle la posibilidad a los colombianos de que salgan a las urnas y que sean ellos quienes decidan si están de acuerdo o no con la reforma laboral. Lo vimos el pasado 18 de marzo, multitudes de personas en diferentes partes de nuestro país, en diferentes ciudades, salieron exigiendo que en este caso los congresistas pues debatieran la reforma laboral. A pesar de ese clamor ciudadano, no lo hicieron y decidieron hundirla. Y de ahí pues nació la necesidad de esta consulta popular. Recientemente el mismo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pues le contó a todos los colombianos cuántas preguntas van a haber aproximadamente en el tarjetón. Ya prácticamente pues es un hecho que esta consulta popular va porque va. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, lo ha dicho en reiteradas oportunidades y adicionalmente pues se ha evidenciado que son más los colombianos quienes están de acuerdo con la consulta popular que los que no. Adicionalmente también salió la Iglesia Católica a mencionar si están o no de acuerdo con esta consulta popular. Por supuesto, los medios tradicionales de comunicación haciéndole eco a una parte de la Iglesia quienes mencionan que no están de acuerdo con la consulta popular, y ya lo vamos a ver. Sin embargo, pues resulta que hasta la misma Iglesia le hace un tremendo llamado a los medios tradicionales de comunicación para que dejen de tergiversar y mentir sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya nos vamos para allá. Antes de irnos a todo lo que ha sucedido recientemente y además porque el miedo de la oposición a esta consulta popular, como siempre la invitación a todos ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, el botón de suscribirse lo encuentran aquí abajito de este video y por supuesto gracias a las personas que siguen apoyando a los medios alternativos. No olviden ir dejando su like, no olviden compartir, no olviden suscribirse y por supuesto los esperamos ahí igualmente aquí abajito en los comentarios. Entonces, vean ustedes por favor esta imagen que recientemente publicó la W. Ellos escribieron: opinómetro, 53.7% de los colombianos cree pertinente la consulta popular para revivir la reforma laboral. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, también se refirió frente a ese porcentaje de colombianos que está exigiendo una reforma laboral y él escribió: 53.7% de los colombianos está de acuerdo con la consulta popular. El pueblo demanda cambios urgentes en sus condiciones laborales. La consulta va porque va. La senadora Esmeralda Hernández de hecho hizo una pregunta bastante pertinente y también frente a todo lo que ha sucedido, los comités que se han conformado por el sí para hacer pedagogía en diferentes partes de nuestro país hacia la consulta popular, pues también puede ser una de esas tantas razones por las cuales la oposición en este caso están en contra de esta consulta popular. Vean esto: el 53.7% de la población quiere ir a la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. ¿Será por eso que la oposición quiere negarla en el Senado? Dejen el miedo y permitan que el pueblo decida en las urnas. No le nieguen la participación a la ciudadanía. Completamente de acuerdo. Atentos estaremos, por supuesto, pues porque después de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, radique este proyecto de ley de la consulta popular en el Congreso de la República, pues se van a venir debates, se van a venir argumentos, se van a venir jugaditas, eso lo tenemos completamente
concretamente previsto por parte de la oposición, quienes además pues serán los encargados de decidir si van a dejar salir a los colombianos a las urnas. Estaremos atentos a ver si en efecto pues ellos le temen a esta consulta popular, pero más que todo a los ciudadanos. Vean ustedes en efecto lo que menciona aquí el diario El Espectador frente a ese opinómetro. Según el opinómetro de Datexco, la aprobación del presidente es de 32.6% frente a una desaprobación del 60.5%, es lo que dicen ellos, ¿no? Vean esto. Ante la pregunta de si cree que es pertinente que el gobierno nacional avance con la consulta popular que promueve para revivir la reforma laboral, el 53.7% dijo que sí, frente al 35.9% que respondió que no. El 10.4% señaló que no sabe o que no responde. Esos son los números y las cifras a la que en este caso les teme completamente la oposición. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se refirió hace unos días frente a este tema de la consulta popular, asegurando que en efecto esta va sí o sí. Escuchen lo que él dijo. Yo he repetido varias y decenas de veces que la consulta va sí o sí. Si la reforma laboral presentada por el Partido Liberal es igual a los puntos o a las preguntas que se están haciendo ante el Senado de la República, yo no veo el problema de que en vez de que se pronuncien los senadores, que me parece bien, también lo haga el pueblo. Yo no veo a un senador de la República pensando igual que el pueblo, coartando o poniendo una mordaza al pueblo para que se pronuncie. Sería bastante antagónico y bastante disímil si eso llegara a pasar. Yo quiero contestar el tema de los recursos. A ver, yo desde que estoy pequeño siempre aprendí que en democracia lo importante es la democracia. Y usted no puede tomar esto como una especie de fábrica de salchichas que de acuerdo a una inversión yo saco unos productos o tengo unos dividendos. Cualquier peso que usted sea capaz de meter en democracia para que haya más democracia siempre será bienvenido. Pero además, se la pongo al revés. ¿Qué cantidad de recursos ha dejado de recibir la población colombiana por haberse afectado los derechos colectivos? ¿Qué cantidad de recursos ha dejado de recibir la población colombiana que además le han esclavizado? ¿Qué cantidad de recursos ha dejado de recibir la población colombiana que ha podido haber invertido en la economía y haberle dado mucho mayor dinámica? O sea que hay que empezar en las dos vías y no solamente desde los hígados de la oposición. Ahora la dictadura. Eso es lo que no se cuestionan los medios tradicionales y mucho menos los de la oposición, porque ahora sí se preocupan por el dinero que ellos mismos se embolsillaban, el dinero que utilizaban no precisamente para los colombianos y su democracia, sino que en actos de corrupción, lo diríamos coloquialmente, pues se mecateaban la plata ellos entre ellos. Recientemente, de hecho, y como les decía a ustedes al inicio de este video, pues se pronunció la Iglesia Católica. El diario El Tiempo, por supuesto, que pertenece también a esos medios tradicionales de comunicación, tenía que sacar en primera plana que supuestamente la Iglesia Católica mencionó que no es prudente tramitar la consulta popular en un año preelectoral. Sin embargo, hay algo de lo que ellos no hablaron ni tampoco mencionaron. Observen esto. El obispo Héctor Fabio Henao Gaviria, de la Conferencia Episcopal de Colombia y delegado para las relaciones Estado-Iglesia, señaló al Senado directamente por no escuchar el clamor del pueblo colombiano, pero esto sí no sale en los medios tradicionales de comunicación. Incluso odian tanto a RTBC porque en efecto este sistema de medios públicos le está llevando la información a los colombianos como es. Quiero que ustedes escuchen al mismo obispo, además dejándole un mensaje a esos medios tradicionales de comunicación para que en efecto pues dejen de tergiversar y para que estos mismos dejen de mentir sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Vean lo que escribió aquí la congresista Chadorina. La Iglesia Católica respalda la consulta popular y cuestiona al Senado por ignorar el clamor del pueblo. El obispo Héctor Fabio Henao fue claro: el Congreso le ha fallado a Colombia al hundir reformas que buscan justicia social.
que decida el pueblo. Vean esto y nos vamos inmediatamente a lo que sucedió recientemente sobre la información de la consulta popular, cuántas preguntas en este caso podrían haber en ese tarjetón y cuándo se va a radicar ese proyecto de ley que por supuesto desde el Ministerio de Trabajo junto con el Ministerio del Interior y por supuesto el Gobierno Nacional van con toda por esta consulta popular pese a esos intentos de la oposición de querer desinformar. Vean esto. Mucha atención, la Iglesia Católica del país rompió su silencio frente al boicot del Senado de la República a las grandes reformas sociales presentadas a su consideración por el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro. Sobre este y otros temas de trascendencia nacional se pronunció la Conferencia Episcopal de Colombia. La Iglesia Católica cuestionó al Congreso de la República por hundir recientemente la reforma laboral y en el pasado la reforma a la salud. Héctor Fabio Henao Gaviria, obispo de la Conferencia Episcopal y delegado para las relaciones Estado-Iglesia, señaló directamente al Senado de no escuchar el clamor del pueblo colombiano. Hay una responsabilidad muy grande en el Congreso, en el Senado de la República, pero el invitarles a estar permanentemente avanzando en el diálogo con las comunidades, en la escucha de los territorios, eso es muy claro. El alto jerarca de la Iglesia también resaltó la importancia del ascenso al poder de la izquierda en Colombia. Pienso que se han colocado temas, hoy por hoy son temas de mucho debate, temas de mucha discusión, asuntos como la salud, por ejemplo, muy trascendentales para los colombianos. Me parece que esto nos ayuda a nosotros a ir pensando sobre las inequidades, las desigualdades sociales que hay, cómo se superan. Y precisamente para superar la desigualdad social, el prelado católico impartió su bendición a la realización de la consulta popular. Todo lo que se haga en el marco de la Constitución, pues nosotros lo respetamos profundamente. El obispo Henao Gaviria cuestionó la falta de objetividad con que hoy los medios de comunicación privados informan al país en torno a las acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde los medios de comunicación les toca transmitir de manera objetiva tanto las dificultades que hay, pero también los avances que tiene la nación. Y sobre RTBC, Sistema de Medios Públicos, explicó. Es un canal que llama a entender, a comprender lo que son las orientaciones que el país tiene en este momento desde el gobierno, desde el liderazgo, digamos, público. La Iglesia recordó que inicia esta semana desde los púlpitos un urgente llamado al perdón, la reconciliación y la paz. La misma iglesia, ven ustedes, la misma iglesia le hace un tremendo llamado a esos medios tradicionales de comunicación para que informen con objetividad, pero sobre todo pues fue claro en que lo que se haga en el marco constitucional pues debe ser apoyado. No estamos en una dictadura ni mucho menos como lo quiso hacer ver la oposición desde que el presidente Gustavo Petro tomó posesión de su cargo como primer mandatario de nuestro país, que supuestamente nos íbamos a convertir como Venezuela, que no iban a haber elecciones libres, que el presidente Gustavo Petro se iba a reelegir, que se iba a adueñar del poder, y eso no ha sucedido hasta este momento y por supuesto no sucederá. El mismo presidente es tan demócrata, está en todo el marco de la constitución política, utilizándola para que en efecto sean los colombianos quienes decidan por medio de votaciones, por medio de la democracia, si están de acuerdo o no con la reforma laboral. Pues observen ustedes lo que recientemente mencionó aquí el ministro Antonio Sanguino, en donde pues aseguró que el próximo lunes 21 de abril, el Día de la Familia, para nuestros queridos congresistas que no estarán legislando un día más, pero que sí se les pagará, ese día se va a radicar la consulta popular en el Congreso de la República. Quiero que escuchemos atentamente lo que dice el ministro. Le voy a subir un poco más el volumen porque este video se escucha bastante bajo. Escuchen esto. Para el presidente de la República en los próximos meses. Les anuncio también a ustedes y los invito a que nos acompañen que el próximo 21 de abril seguramente estaremos radicando ante la Secretaría del Senado de la República la solicitud del presidente de la República, firmada por todos los ministros del despacho, para convocar una consulta popular que haga posible la expresión de la ciudadanía, de millones de ciudadanas y ciudadanos en favor de esta reforma laboral y de su contenido, que recoge buena parte de las demandas que seguramente también vienen incorporadas en el pliego que ustedes están presentando. Próximo lunes 21 de abril estaremos supremamente pendientes, a pesar de que los congresistas pues no estarán trabajando, ya ustedes ven. El mismo gobierno del presidente Gustavo Petro continúa en esa ardua labor por la consulta popular. Y por eso quiero leerles a ustedes rápidamente esta nota de Radio Nacional de Colombia, en donde hablan un poco sobre ese proyecto de ley que va a ser radicado y por supuesto lo que mencionó recientemente el ministro Antonio Sanguino. Proyecto de ley sobre la consulta popular será radicado el
el 21 de abril en el Congreso. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que hay 12 preguntas tentativas para la consulta popular sobre la reforma laboral. Luego del hundimiento de la reforma laboral en el mes de marzo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio a conocer que el lunes 21 de abril se va a radicar el proyecto de ley sobre la consulta popular. Abro comillas, el próximo 21 de abril estaremos radicando la solicitud ante la Secretaría del Congreso para convocar la consulta popular, dio a conocer Sanguino. En esta información también explicó que pueden ser de manera tentativa 12 preguntas o menos y que esta consulta popular sería solamente para tratar la reforma laboral que fue hundida por 8 congresistas en la Comisión Séptima del Senado. Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro podrá ver las preguntas y con ello dar el visto bueno. Abro nuevamente comillas, son todos los derechos que están planteados en la columna vertebral de la reforma laboral. En esta materia estarán expresadas en las preguntas de la consulta. Simultáneamente vamos a expedir unos decretos que estamos examinando con el presidente que tiene que ver con asuntos de la reforma y particularmente con los derechos colectivos, dijo el ministro Sanguino. Abro comillas nuevamente, el 21 de abril el país conocerá las preguntas de la consulta popular. Ese día el país sabrá a qué convocamos a los colombianos, puntualizó el jefe de la cartera de trabajo. Pues estaremos atentos, muy pendientes, por supuesto desde aquí, desde El Punto, ustedes también van a conocer cuáles serán esas preguntas que plantea el gobierno nacional, que plantea el presidente Gustavo Petro y por supuesto el Ministerio de Trabajo de esta consulta popular que tiene prevista darse entre julio y agosto de este año. Adicionalmente, pues RTVC, a diferencia igualmente de otros medios de comunicación, informando claramente sobre este tema de la consulta popular, también hablaron sobre la fecha de erradicación de este proyecto de ley que será el próximo lunes 21 de abril y nos dan una radiografía mucho más clara y completa de todo esto. Vean por favor. Mucha atención porque el proyecto de ley para una consulta popular sobre la reforma laboral será radicado este 21 de abril. Dani Carlos Correa, usted tiene ahora todos los detalles, adelante. Hola, ¿qué tal, Catalina? Muy buenos días. Pues mire, yo hasta ahora los saludo desde acá con el equipo de RTVC Noticias desde el centro de la ciudad de Bogotá y le cuento que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que por estos días se estarán revisando las preguntas que se propondrán. El jefe de la cartera aseguró que la idea es que sean 12 preguntas que se establezcan, pero podrían ser un poco menos, esto dependiendo de cómo avance el proceso. El jefe de la cartera de Trabajo también habló que será el presidente de la República, Gustavo Petro, quien dé el visto bueno de estas preguntas que se establezcan. Por ahora, la consulta popular abordará solo el tema de la reforma laboral, que recordemos que fue tumbada por 8 congresistas del Senado de la República y que motivó al gobierno nacional a tomar esta decisión. Por ahora escuchemos lo que dice el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Son todos los derechos que están planteados en la columna vertebral de la reforma laboral. Así que en esa materia, digamos, el alma y la columna vertebral estarán expresadas en las preguntas de la consulta popular y claro, simultáneamente también vamos a expedir unos decretos que también estamos examinando con el presidente de la República que tienen que ver también con asuntos de la reforma, particularmente en lo que tiene que ver con los derechos colectivos. El ministro Sanguino reiteró que esta consulta popular por la reforma laboral lo que busca es reivindicar los derechos de los trabajadores que ya se habían adquirido en décadas anteriores y que este gobierno busca reparar para los trabajadores en todo el territorio nacional. Por lo pronto, yo y mi equipo de RTVC Noticias nos despedimos desde acá, desde el centro de la ciudad. Continúa Catalina con más información en estudio. Dani, todos los detalles los tendremos en nuestra emisión del mediodía. Ahí escucharon ustedes las palabras del ministro Antonio Sanguino y por supuesto antes de finalizar este video quiero dejarles también esta información de por qué también la oposición puede tener miedo respecto a esta consulta popular y es porque los colombianos se siguen organizando, se siguen armando de conocimiento, de pedagogía y por supuesto principalmente de educación para que en todos los rincones de nuestro país se sepa sobre la consulta popular pero además se sepa también la importancia de su posible participación y en efecto de los resultados, de que sean los colombianos quienes decidan sobre la reforma laboral y no 8 congresistas desde el privilegio que en este momento en Semana Santa están descansando a pesar de que lunes, martes y miércoles no eran festivos y que como por si fuera poco el próximo lunes 21 de abril también van a descansar pero siguen ganando de lo rico más de 40 millones de pesos. Vean esto, más de 900 comités por el sí están listos para respaldar
respaldar la consulta popular del presidente Petro. La Semana Santa servirá para entregar mayor pedagogía sobre las preguntas que tendrá esta iniciativa. Vean esta pedagogía tan maravillosa. De 900 comités por el sí están listos para respaldar la consulta popular del presidente Gustavo Petro. La Semana Santa servirá para entregar mayor pedagogía en las regiones sobre las preguntas que contendrá esta iniciativa. Wilson Moreno, ¿cuándo se llevarán estas preguntas del Senado? Catalina, las preguntas llegarán la próxima semana, serán entre 10 y 12. Recordemos que para que cada una de estas preguntas sea válida se deben superar los 13.600.000 votos. Esta semana será definitiva para los comités por el sí en todas las regiones del país. Así lo anunció la coalición de gobierno. Como este comité en la localidad de Suba, en Bogotá, ya son más de 900 en todo el país para apoyar la consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro, que busca refrendar los artículos que no fueron aprobados en el Senado. Los representantes del Pacto Histórico anunciaron una ofensiva para consolidar esta iniciativa entre sindicalistas, amas de casa y estudiantes, entre otros. La consulta, creo que los que hemos estado en la calle estamos gratamente sorprendidos. La ciudadanía está reaccionando con una vocación ciudadana y democrática a la actitud que ha tenido el Congreso de la República de no permitir sacar adelante reformas valiosas. Serán entre 10 y 12 las preguntas que serán radicadas en el Senado para su aprobación, entre las que se cuentan el pago del 100% de dominicales y festivos, las horas extra a partir de las 6 de la tarde y el contrato laboral para los aprendices del SENA, entre otros artículos que no pudieron ser debatidos en la Comisión Séptima del Senado por el hundimiento de la reforma que lideraron 8 congresistas. Esta pedagogía será vital para conseguir los votos necesarios. La reforma laboral es también ampliación de la licencia de paternidad, la reforma laboral es centralidad del contrato de trabajo, la reforma laboral es el derecho de los jóvenes que están en la economía informal, los RAPI, a tener seguridad social, es el derecho de los jóvenes a tener un contrato de aprendizaje con todas las condiciones. Luego de la aprobación por parte del Senado, el gobierno determinará la fecha de esta consulta popular. Se viene la consulta popular, es un hecho ya prácticamente, más de 12 preguntas, 10, 12 preguntas aproximadamente tendría esta consulta popular. Se necesitan más de 13 millones de votos y por supuesto desde aquí, desde Al Punto, estaremos haciendo toda la pedagogía necesaria para que de llevarse a cabo esa consulta popular entre julio y agosto, pues aparte sea una realidad, pero sobre todo que gane el sí en esa consulta popular a cada una de las preguntas propuestas por el presidente Gustavo Petro. A todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden compartir, importantísimo que ustedes nos ayuden a compartir este video para que también le pueda llegar a otras personas que posiblemente todavía están indecisas con este tema de la consulta popular, o para que incluso nos ayuden a afianzar a esos colombianos que saben que sí o sí la consulta popular debe ir por la reforma laboral. A todos muchísimas gracias, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir, comentar también aquí abajito qué piensan ustedes además de esta consulta popular que se avecina. Y a todos, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.